Dando apertura al curso de ecuaciones diferenciales, iniciemos con la definición de una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial es aquella que contiene una función desconocida y una o más de sus derivadas. La encontraremos o la podemos encontrar como una función que depende de una variable x, una variable y y las derivadas de y. Así como en cualquier otro tipo de ecuación, podemos definir el orden de una ecuación diferencial, que es el correspondiente a la derivada de orden más alto que se tenga en la ecuación. Por ejemplo, si tengo una ecuación diferencial que dice 3y, la segunda derivada de y más y' más 3y igual a 2xy. Tenemos una ecuación diferencial, ¿por qué? Porque tenemos derivadas y tenemos las variables x y y. Entonces, en esta ecuación diferencial, la derivada con el orden más alto sería la segunda derivada de y. Por tanto, es una ecuación de segundo orden. Ahora, para hallar la solución de una ecuación diferencial, ¿qué hacemos? Buscamos una función f que satisfaga esa ecuación. Entonces se dice que una función f es solución de la ecuación diferencial si se satisface, o sea que se cumple la igualdad en ambos lados, cuando se sustituye y igual a f de x y sus correspondientes derivadas. Con esto en mente vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, pongamos ejemplo. Dice, primero, verificar si la función, y nos dan una función y igual a un 16avo de x a la 4, es una solución explícita de la ecuación diferencial. Y nos dan la ecuación diferencial de y sobre dx igual a x por y a la 1/2 en menos infinito hasta infinito. Entonces, anteriormente nos dijeron que para resolver una ecuación diferencial mirábamos si la función dada, en este caso esta función, satisface esta ecuación diferencial, o sea que cumple la igualdad. ¿Cómo vamos a proceder? Entonces, primero derivo esa función y. Derivamos y. Tenemos que y es igual a un 16avo de x a la 4. Derivando esta función, entonces, como nos queda la derivada de y con respecto a x es igual a, bajamos el exponente 4 por x a la 3 sobre 16. Y simplificando nos queda que eso es igual a x a la 3 sobre 4. Entonces ya tenemos esa primera derivada. Ya con esta derivada, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar este valor en la ecuación diferencial. ¿Dónde? ¿Dónde está la derivada? En este caso, acá. Entonces, como ya tenemos esa derivada, reemplazamos y decimos que x a la 3 sobre 4 es igual a x, y acá tenemos por y a la 1/2, pero y no la dieron en el ejercicio, que es esta misma y. Y es un 16avo de x a la 4, entonces reemplazamos por, abro paréntesis, un 16avo
de x a la 4, todo eso elevado a la 1/2. Hacemos el álgebra correspondiente y nos queda entonces que x a la 3 sobre 4 es igual a ¿qué? A x, que está acá solito, 1 a la 1/2 es 1, 4, x a la 4 elevado a la 1/2 es x a la 2, y la raíz cuadrada o 16 a la 1/2 es 4. Hacemos el álgebra y ¿qué nos queda? Que x a la 3 sobre 4 es igual x por x a la 2 es x a la 3 sobre el mismo 4. Como la igualdad se satisface en ambos lados, tenemos que lo que está al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación es lo mismo. Decimos que esta función que nos dieron es solución de la ecuación diferencial. Veamos otros ejemplos. Entonces, tenemos, tenemos una ecuación diferencial dada por la segunda derivada de y menos 2y' más y igual a 0. Y nos preguntan si la función y igual a x por e a la x satisface la ecuación diferencial. Entonces vamos a definir si esta función es solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué hacemos? Tenemos segunda derivada por acá y primera derivada de y. Entonces inicialmente derivamos y para obtener que la primera derivada y la segunda derivada. Tenemos que y es igual, tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a que tenemos un producto de funciones. Entonces es la derivada de la primera, que es x, la derivada de x es 1, por la segunda sin derivar, más la primera x por la derivada de la segunda. La derivada de e a la x es e a la x. Este 1 no es necesario ponerlo, entonces lo quitamos y tenemos la primera derivada de esa función. Sacamos la segunda derivada. La segunda derivada, entonces, y' es igual a la derivada de e a la x. La derivada de e a la x es ella misma, e a la x, más la derivada de la segunda. En la segunda, entonces, tenemos de nuevo el mismo producto. Nos quedaría e a la x más x por e a la x. Simplificando, tenemos que la segunda derivada es e a la x más e a la x, tenemos 2e a la x más x por e a la x. Ya tenemos entonces la segunda derivada y la primera derivada por acá, y lo que debemos hacer es reemplazar en esta ecuación diferencial. Reemplazando, tenemos que y' es 2e a la x más x por e a la x, eso es la segunda derivada, menos 2 veces, abro paréntesis, la primera derivada, que era e a la x más x por e a la x, dice más, ya reemplazamos esta, más y lo tenemos por acá, y fue la función inicial que nos dieron, más y, que es x por e a la x, y nos dicen que todo eso es igual a 0. Hacemos el álgebra correspondiente. ¿Qué nos queda? Que 2 por e a la x, acá tenemos un término que se repite, x por e a la x, x por e a la x, entonces
más 2 veces x por e a la x, hacemos propiedad distributiva acá, menos 2e a la x más, menos 2x por e a la x nos dice que es igual a 0. Revisamos los términos y cancelamos términos semejantes. Tengo 2e a la x menos 2e a la x se cancela y tenemos acá 2x por e a la x menos 2x por e a la x. ¿Qué nos queda entonces? Que 0 es igual a 0. Y como se cumple la igualdad, decimos que esta función satisface la ecuación diferencial. Un tercer ejemplo. Nos dan la siguiente ecuación diferencial. Nos dicen que y' más la tangente de x que multiplica a y es igual al coseno cuadrado de x. Y nos dan una función que es y igual al seno de x por el coseno de x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Tenemos la ecuación diferencial y en esta ecuación diferencial tenemos la primera derivada de y. Vamos entonces a hallar la primera derivada de y con esta función que nos dieron. Dice y', entonces, ¿qué es? Tenemos un producto de funciones. Es la derivada de la primera, la derivada del seno, que es el coseno de x, por la segunda sin derivar, entonces el coseno permanece igual, más la primera, el seno de x, por la derivada de la segunda, que es menos el seno de x. La derivada del coseno es menos el seno. Haciendo el álgebra, entonces, ¿cómo nos queda? Que la primera derivada es coseno por coseno, nos da coseno cuadrado, es coseno cuadrado de x, más por menos menos, y seno por seno nos da seno cuadrado de x. Ya tenemos la primera derivada, entonces podemos reemplazar en la ecuación diferencial que nos dieron, en esta ecuación diferencial. Ahí nos podemos fijar que tenemos una función que es la tangente de x, y como tenemos nuestra primera derivada en función de senos y cosenos, podemos utilizar una identidad trigonométrica que nos dice que la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Vamos entonces a reemplazar. Nos dice que la primera derivada, o sea, coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x, vamos a reemplazar acá, más la tangente de x, pero sabemos que la tangente es el seno de x sobre el coseno de x, que multiplica a y acá, pero y no lo dieron inicialmente, a y, que es el seno de x por el coseno de x. Nos dicen que todo eso es igual al coseno cuadrado de x. Ahí simplemente, ¿qué hicimos? Reemplazamos todos los valores que teníamos en la ecuación diferencial inicial. Ahora, desarrollamos el álgebra que tenemos hasta ahí. Dice coseno cuadrado, seno cuadrado permanecen constantes, coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x, más, hagamos estas operaciones, coseno sobre coseno se cancela y seno por seno nos da seno cuadrado de x. Nos dicen que eso es igual al coseno cuadrado de x. Identificamos los términos, tenemos seno cuadrado positivo y seno cuadrado negativo, entonces estos dos términos se cancelan, por tanto nos queda que el coseno cuadrado de x es igual al coseno cuadrado de x. Y como esta igualdad es cierta, decimos que la función dada es solución de la ecuación diferencial.